Porque este movimiento sindical tiene propuestas. Cuando salimos a la calle y lo hacemos, vamos a seguir haciéndolo y demostrando la capacidad de movilización que tiene el movimiento sindical. Pero también proponemos, y estos 3 equipos que han pasado han propuesto y con propuestas y lucha y acompañándonos siempre en la lucha. Tenemos que avanzar, no es festejar 30 años una fecha, sino todo el trabajo acumulado que se ha realizado. Como bien decía en uno de los saludos, los grandes equipos que han contado en el OBS, porque ninguno de los directores sería y tuvieron la experiencia que tuvieron y los grandes avances y defensa de los trabajadores si no fueran por los equipos que trabajaban con ellos. Porque eso hay que tenerlo claro. Hoy vemos un equipo también que tiene una particularidad, es un equipo muy joven, que tiene una proyección a futuro muy grande y eso nos asegura el movimiento sindical tener cubiertas las espaldas por varios años más. Porque el proceso que han hecho de generación en generación, pasando la experiencia, todos los equipos que han pasado, es algo a replicar y aprender en las demás representaciones de los trabajadores, pero también en los organismos de conducción que tiene nuestro PCNT. Porque este equipo actual tiene juventud, tiene compañeras en cargo de responsabilidad y saliendo a hablar y a recorrer y a hablar en cada asamblea, en cada programa de los medios de prensa, a defender la postura que tiene el PCNT. Para la Fundación EBER, fundación alemana que trabaja a nivel mundial por la democracia, la libertad, la justicia social, la seguridad social es un pilar fundamental de la convivencia de las sociedades y no cualquier sistema de seguridad social, sino un sistema de protección social, de cobertura universal, solidario y construido en base de conceptos de progresividad y de justicia. En este sentido, para nosotros es clave acordarse que históricamente la relación tan desigual entre el trabajo y el capital es eso ahí un elemento clave de redistribución también la seguridad social y como tal obviamente a cargo del Estado. Para la FES siempre ha sido y en todos los países que trabajamos sumamente importante trabajar obviamente para fortalecer la voz de los y las trabajadoras en esa negociación, en ese equilibrio entre capital y trabajo, y ha sido un orgullo para nosotros aquí en Uruguay haber acompañado ese trabajo desde sus inicios de participación de los y las trabajadoras en la seguridad social y además siendo Uruguay el referente internacional por ser, de lo que yo sepa, el único sistema donde se tiene una construcción cuatripartita de esa participación social. El movimiento sindical sabe que tener representantes en la conducción del Estado es todo un enorme desafío. Y sabe por experiencia propia que hay que ser particularmente celoso y riguroso en el cuidado de este instrumento. Como una institución humana, el movimiento sindical guarda en sus alforjas experiencias negativas. Recuerdo con mucha emoción la reflexión de José de Lía y de Héctor Rodríguez, cuando, hablando de esa señal de identidad del movimiento sindical respecto a la independencia plena sobre el Estado, advertía la necesidad de no caer en la experiencia de otros movimientos sindicales de América Latina que se habían vuelto instrumentos del Estado, instrumentos corporativos. Y recuerdo que advertían sobre ese problema, conociendo la experiencia
y recorriendo para hacer esta reflexión de lo que han sido 30 años de participación social, 30 años de participación de los trabajadores, puedo decir que aquella prevención, aquella vacuna contra el corporativismo, contra la instrumentalización, que advertían dos gigantes como el Pepe Delía y Héctor Rodríguez, bueno, este equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social han sabido cumplirlo a rajatabla. Y esta es una experiencia extraordinariamente virtuosa, porque incorpora una de las dinámicas claves de un sello de identidad del Uruguay. El Uruguay tiene como utopía la democracia republicana liberal en ese orden, y el Estado social, escudo de los débiles. Y para eso, la representación social era absolutamente imprescindible. Porque nos tocaron tiempos difíciles para arrancar. Pero esos tiempos difíciles que nos tocaron para arrancar, creo que nos pueden servir de experiencias. Quien les habla hoy es un poco conocido, pero en aquellos tiempos era un dirigente del montón, secretario general de un pequeño sindicato, trabajando 15 años en una fábrica. Nunca hablé en un 1 de mayo en Montevideo, hablé de unos cuantos del interior. O sea que se puede. Eso que también señalaba Gerardo, cómo generar los equipos. Y hubo que hacerlo rápido porque la ley que aprobó la integración se aprobó en enero del 92. La mesa representativa nos votó por escasa diferencia. Yo salí casi un empate mejorado, 12-8 y 4 abstenciones. Si había VAR, creo que no salía. Gracias, querido Marcelo, por estar presente. Y fíjense que en esos tiempos pasaban muchas cosas. Había caído la Unión Soviética, que es un cambio muy importante para el mundo. Empezaba el Mercosur. Y el movimiento sindical decidió apoyar ese proceso, pese a que los presidentes de ese entonces no eran presidentes con los cuales el movimiento sindical tuviera muchas buenas migas. Pero empezó también allí. Y todavía por ahí se les ocurre inventar en el mismo momento los celulares e internet, las computadoras. Todo junto. Al mismo tiempo que tendríamos que aprender a ser parte del gobierno de la seguridad social. Y ahí se discutió, por ejemplo, porque hasta hubo una discusión que esa duró poco, si participábamos o no participábamos del directorio. Y después, si participábamos, íbamos a participar en todo, íbamos solo a controlar. Y la participación debía ser de un trabajador en general del PICNT o debía ser de los trabajadores del BPS. Y estas cosas se discutieron en aquellos tiempos. Hacía solo 7 años que volvíamos de la democracia. Solo 7 años. Ubiquémonos en aquel momento. Una cosa es el diálogo social, donde las organizaciones representativas participan en la discusión, hacen propuestas y luego llegan a acuerdos. Lo que existió en este proceso fue una discusión entre expertos, o entre técnicos, o entre especialistas, entre muy pocos técnicos, encerrados entre 4 paredes y la mayoría de ellos hablando a título personal. Eso está muy lejos de ser un diálogo social. Las reformas de seguridad social que se tienen que hacer cada tanto y que no tenemos que dramatizar, tienen que ser integral.
Y esta reforma no es integral, es una reforma jubilatoria. Las reformas de seguridad social pueden ser una oportunidad para seguir avanzando en la protección de los que más necesitan. Tiene que ser una reforma integral de la seguridad social y no solamente una reforma jubilatoria, porque ¿sabe qué? Es cierto que envejecemos, es cierto que cada vez vivimos más, pero eso demanda más cuidados, porque es cierto que vivimos más, pero no podemos trabajar más en todos los casos. Y cuando no podemos trabajar necesitamos cuidado, y en esta propuesta nos estamos perdiendo la oportunidad de discutir cómo profundizamos el sistema de cuidado. Recién vi a las asistentes personales que andaban acá apoyando este acto. Hay mucha gente que necesita cuidado y hay mucha gente que necesita trabajar. Entonces los cuidados son una necesidad y al mismo tiempo son una oportunidad laboral. Tenemos que luchar para que esa reforma integral incluya el tema de la protección social, no solamente de la seguridad social. En este proyecto no hay ninguna medida que mejore las condiciones de vida de los que están por debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Nos estamos perdiendo la oportunidad de discutir una reforma de la seguridad social con diálogo integral y también que esté financiada, porque no nos olvidamos de que la sostenibilidad del sistema es importante, pero así como es importante la sostenibilidad del sistema, también es importante la cobertura, también es importante la suficiencia de las prestaciones, también es importante, así como es importante la viabilidad económica y financiera. Tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención de que esa reforma de la seguridad social también tiene que ser política y socialmente viable. Muchísimas gracias a todos ustedes,